el tema que desarrollaré con ustedes va a ser imagenología del abdomen superior. Un poquito de anatomía es lo que vamos a revisar, porque sin la anatomía pues no tenemos una muy buena respuesta en cuanto al estudio de las imágenes. De tal manera de que situándonos en el sitio donde realizamos los estudios en mi abdomen superior, encontramos al abdomen, la parte superior de él, delimitada por el diafragma, y por debajo las asas de intestino delgado. En este espacio encontramos vísceras predominantemente sólidas, una de gran tamaño que es el hígado, que ocupa principalmente la porción central y hacia la derecha, el estómago, órgano hueco, el vaso, que se encuentra en el margen lateral izquierdo y posterior de la cavidad, y sitios de fijación como es el ligamento falciforme y otros más que se encuentran por detrás de estos órganos. Si levantamos estos órganos de primera instancia, lo que encontramos es la vesícula biliar, el hilio hepático que contiene los elementos vasculares y biliares, los medios de fijación entre el hígado y el estómago, que es el omen menor, y visualizamos la porción intraperitoneal del duodeno. Una vez que quitamos el estómago, lo que visualizamos son otros órganos que normalmente estamos revisando con el estudio de mi abdomen superior, como es el páncreas. El vaso se ve mucho mejor en esta imagen, parte del duodeno, el hilio hepático nuevamente, y en ocasiones hasta la vena onfálica, que aquí es donde se aparece. Si quitamos todavía más elementos hacia atrás, nos encontramos los últimos órganos que siempre revisamos en esta exploración, que son los riñones y las glándulas suprarrenales. Elementos vasculares son siempre vistos en esta exploración, como son la vena cava superior y la aorta abdominal y sus arterias. Ramas de circulación hacia los órganos espláncnicos. Recordar que los estudios que usamos normalmente para esta región son la radiografía simple del abdomen, el ultrasonido, la tomografía computada, la resonancia magnética y en ocasiones estudios contrastados como es la colangiografía. Recordar que los estudios que están subrayados tienen emisión de radiación ionizante. Cuidado con la radiación ionizante, sí. Si es posible evitar el uso de radiación ionizante, lo debemos de hacer con otros métodos que no sean de estas características. Un vistazo a la radiografía simple es útil como panorámico para ver el comportamiento del gas abdominal, es indudable. También para ver el tamaño de las vísceras sólidas. Útil para identificar material radiopaco que ya está presente en el paciente, pero desgraciadamente tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad para el diagnóstico. Estos son ejemplos de una placa simple de abdomen. Por ejemplo, este contorno corresponde con el lóbulo derecho del hígado. Empuja las asas de intestino. Esta morfología es una variante anatómica. Tenemos material radiopaco que se encuentra en el hueco pélvico por medicamento que alguna vez ha tomado este paciente, un dispositivo intrauterino en él. Siguiente imagen, identificamos las sombras renales que se encuentran a un lado de las sombras de los músculos psoas, bien delimitados por la grasa que está a su alrededor. Y por último, una imagen pediátrica en la que se logra ver muy bien el borde superior delimitado por el diafragma de la sombra hepática, la sombra esplénica también delimitado por el diafragma, el estómago y el resto de la distribución de gas intestinal. Son situaciones importantes que siempre debemos de valorar. La presencia, por ejemplo, de material radiopaco como es las grapas quirúrgicas,
la presencia de una sonda y también material o más bien hallazgos radiolúcidos como es la presencia de aire en la vía biliar. El ultrasonido, por su parte, tiene una utilidad diferente. No usa radiación ionizante, los equipos están disponibles prácticamente en todos los sitios donde se brindan servicios médicos. Es útil en la evaluación de vísceras sólidas, es su principal utilidad en el hemiabdomen superior. Valora elementos vasculares y es muy útil también para valorar vías biliares y el conducto virso. La vesícula biliar es uno de los órganos que más valoramos y que es una de las principales motivos de consulta para nosotros. Tiene alta sensibilidad y alta especificidad, pero es de todas maneras menor a otros métodos. Y las modalidades que podemos usar es el modo B, que es el que ustedes conocen como tonos de grises, el Doppler color y espectro, en la cual tenemos imágenes que señalan el flujo de la sangre en los elementos arteriales y venosos, el espectro, que es una forma de espigas que podemos obtener con ellas, y ahora se ha agregado la elastografía, un método de imagen que por ultrasonido se puede utilizar para medir la dureza de los tejidos, en este caso del hígado e inclusive de otros órganos. Hay una modalidad más que ya tiene varios años y es el 3D y el 4D SLAVE. Las clásicas imágenes estéticas que usamos para evidenciar a los niños, a los bebés, a los fetos dentro del embarazo. Un poquito de revisión de la anatomía y su utilidad con el ultrasonido. Recordemos que el hígado es un órgano sólido que tiene una ecogenicidad, hablemos de ecogenicidad muy homogénea, bordes bien delimitados. En este caso estamos viendo el lóbulo izquierdo relacionado con la llegada de la vena hepática izquierda. Aquí vemos la relación tan íntima que tiene el hígado en su porción posterior con la vena cava inferior y la emergencia de la vena hepática izquierda. La vesícula biliar por debajo, dependiente del hilio, y los tres elementos básicos del hilio hepático, que son la arteria hepática, la vena porta y el colédoco, que están aquí muy bien detallados. El ligamento falciforme es una forma de dividir clásica del lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Actualmente ya no es un elemento útil más que de referencia. Sin embargo, lo seguimos observando en todos los estudios de imagen. Lóbulo izquierdo en un ultrasonido, corte transversal en el que se ve la misma rama del lóbulo izquierdo en este sitio con la ecogenicidad homogénea, la rama media de la hepática derecha, la hepática media y la hepática derecha en este caso. Un corte más inferior en la que vemos parte de las imágenes de la vena porta, fácil de distinguir, y es porque estas ramas de la vena hepática no tienen un contorno ecogénico como sucede en la vena porta. Estas paredes de vena porta siempre deben de estar bien distinguibles en todos los estudios. Un corte sagital en el que tenemos la obligación de visualizar el espacio hepatorrenal y obviamente la relación que tiene con el riñón y obviamente la comparación de la ecogenicidad del hígado con el riñón. Esta se dice y en la práctica se ve que debe de ser muy similar. Un último corte en el que se ven los segmentos más superiores del lóbulo hepático derecho. Segmentos. Es algo importante que tenemos en un momento dado que estar hablando ya de aquí en adelante. La vieja clasificación del hígado en lóbulo derecho, izquierdo y todavía dividirlo en un lóbulo caudado ya dejó de ser desde hace 2 décadas aproximadamente, y los radiólogos y los cirujanos lo manejamos de cotidianidad.
La tomografía computada es un estudio muy útil también. Es rápido, es accesible, tiene mayor costo que el ultrasonido, pero funciona con muy buena aplicación para muchos de los diagnósticos que tenemos en esta región. Es altamente sensible y altamente específico. ¿Cuándo se vuelve más específico? Cuando utilizamos contraste endovenoso e inclusive cuando usamos contraste en tubo digestivo. Riesgos. Usa radiación ionizante efectivamente. Tiene reacciones adversas cuando se utiliza algún medio de contraste, inclusive el medio de contraste oral. Y hay también complicaciones porque esto, sobre todo el contraste endovenoso, se tiene que aplicar con una vena periférica y esta puede fallar, mostrándose un efecto adverso que es la extravasación. Este es el símbolo internacional de la radiación ionizante y donde ustedes lo vean, tienen que mantener una actitud de prudencia y no entrar a los sitios en donde está señalizado. Esta es una imagen del equipo de tomografía computada, como hay muchísimos. Son equipos grandes y requieren toda una instalación de protección alrededor. Habíamos visto de la utilidad de los métodos de imagen en el estudio del hígado. En este caso vamos a tomar un ejemplo en el que hay una anormalidad franca del parénquima hepático que se muestra nodular e inclusive con estas imágenes jantosas. Es un hígado graso. La imagen por ultrasonido es muy típica. Si ustedes recuerdan la imagen original del ultrasonido, que es esta, muy similar al parénquima renal, y si ahora lo vemos en esta imagen, vemos que la ecogenicidad, o sea, la brillantez del órgano se ha incrementado en forma considerable. Puede ser en esta forma, en donde lo podemos calificar en una forma leve, en donde las paredes de la vena porta han disminuido su diferenciación y también existe algo de pérdida de transmisión sónica, o en forma severa, como sucede en la imagen de extrema inferior derecha, en donde encontramos franca pérdida de la transmisión sónica y vemos muy poco de la estructura parenquimatosa interna. La segmentación hepática es algo que ya los cirujanos, los oncólogos, todos aquellos que nos dedicamos a ver hígado, tenemos que conocer. Esta está dada por la visualización de dos ejes: el eje de la vena cava, de la confluencia de las venas hepáticas, la vena porta y un plano transversal que divide en superior e inferior estos elementos vasculares. Recordemos que siempre la arteria hepática y el colédoco van a acompañar a las diferentes ramas de la vena porta y que las ramas derecha, media e izquierda nos van a dividir el hígado en tres segmentos. Esta segmentación aquí está mucho más evidente. Tenemos segmentos que son inferiores, tenemos segmentos que son superiores, y ellos, los superiores divididos y los inferiores divididos por la vena hepática derecha, la vena hepática media y la vena hepática izquierda. Estos segmentos empiezan siempre con el segmento 1, que es el caudado, que aquí no está ejemplificado. Seguimos con el segmento 2, que es por encima de la línea transversal, infradiafragmático. Segmento 3, por debajo de la línea transversal y hacia la parte libre del hígado. Segmento 4, que se divide en 4A y 4B y que están intermedios entre las proyecciones de la vena hepática izquierda y la vena hepática media. Y los 4 segmentos que están del lado derecho de la vena hepática media, que son el segmento 5, inferior, segmento 6, también inferior, segmento 7 superior, subdiafragmático y segmento 8. Esta segmentación es útil para todo,
para localizar las imágenes, para localizar el daño, para localizar las lesiones y obviamente también para decirle al cirujano hasta dónde puede cortar. Porque se hacen las planeaciones quirúrgicas en base a esta segmentación de tipo vascular. Cuando hacemos una tomografía computada y le ponemos contraste, tenemos fases en las que podemos ver estos elementos vasculares que a fin de cuentas nos van a dar la delimitación de esta segmentación. Esta es la vena hepática derecha, la media, y aquí está la izquierda. Entonces aquí tenemos la oportunidad de dividir muy bien los segmentos superiores, arriba, abajo, adelante, atrás, para poder asignar las lesiones de acuerdo a la segmentación. Este corte coronal nos muestra muy bien el plano transversal que debemos de seguir para poder dilucidar segmento 2, segmento 3, segmento 4A, segmento 4B y estos que se encuentran un poco posteriores, anteriores, donde no vemos el riñón aquí, que corresponden con el segmento 5 y segmento 8. Si oblicuamos un poco más el corte, vamos a ver la vena porta con sus ramas derecha e izquierda y las ramas de la vena hepática. Entonces aquí tenemos segmento 8 y segmento 5 claros. La tomografía computada tiene gran ventaja con el medio de contraste de poder ver con esta calidad los elementos vasculares que vienen de las vísceras, tanto las venosas como las arteriales. Esa calidad nos hace poder ver, hacer diagnósticos que pueden estar dados por trombosis, por ejemplo, trombosis de la vena mesentérica o trombosis de la vena de la arteria mesentérica, lo cual lleva a un manejo muy específico. Entonces, en lo que vamos, el ultrasonido es muy sensible, pero no alcanza a ver vísceras huecas en forma adecuada. La vascularidad muchas veces se oculta. La tomografía computada, a pesar de la cantidad de radiación que usa y que constituye un cierto riesgo, es un estudio ideal para estudiar, para revisar el hemiabdomen superior. Otro método que usamos es la resonancia magnética para ver los órganos del hemiabdomen superior. Tiene mucha sensibilidad en lesiones pequeñas del hígado y del páncreas. ¿Sí? A veces es mejor que la tomografía. Su sensibilidad en vía biliar es del 99%, que es altísima, para ver deformidades, amputaciones y sobre todo cálculos, que es lo que más comúnmente nos piden en solicitud. Tiene gran sensibilidad en riñones y retroperitoneo. Tiene, menor sensibilidad que la tomografía computada en tubo digestivo. Ahí no es tan bueno. Pero de todas maneras hay protocolos que tienen una preparación adecuada y que pueden ser iguales y hay veces mejores que la tomografía. No usa radiación ionizante. Y desventajas. Hay alergias en menos de 1 por 1000 y en México me parece que es más. Y hay una enfermedad que se relaciona con pacientes que tienen insuficiencia renal, que aparece a largo plazo y que se llama fibrosis sistémica nefrogénica. El gadolinio tiene esa desventaja y por eso también pedimos en los pacientes que van a ser sometidos a contraste en resonancia magnética lleguen con una prueba de laboratorio de funcionamiento renal. No podemos meter pacientes al resonador que tengan marcapaso, tengan electroestimuladores en cualquier parte del cuerpo, implantes cocleares y material protésico y o ortopédico que sea ferromagnético. Si no sabemos de qué está hecho el material con el que han puesto ese implante en alguna parte del cuerpo, puede correrse el riesgo de dañar al paciente. Curiosamente, a pesar de que es un estudio que no utiliza radiación ionizante, es una máquina que se puede considerar peligrosa, simplemente por la capacidad de atracción que tiene, como magneto que es, como un imán que es y que está permanentemente prendido, como por la posibilidad de dañar a los pacientes que tienen este tipo de cosas. ¿Qué otros pacientes a veces no entran? Los pacientes que tienen claustrofobia. El paciente que tiene claustrofobia es un paciente que no va a tolerar estar dentro de este cilindro y por lo tanto va a pedir, a veces en forma muy angustiada, que lo saquen de ahí. ¿Esos pacientes se pueden realizar? Sí,
con métodos de sedación para que se queden tranquilos y pueda el operador hacer el estudio. ¿Pacientes embarazadas pueden entrar? Sí, sí pueden entrar. No tienen problema para entrar. Se recomienda que no sea, obviamente, en periodo de organogénesis, que es entre la 9ª y la 12ª semana. Fuera de ese espacio, la mayoría de los casos de gestación no tienen ningún problema para entrar. Gadolinio en pacientes embarazadas está contraindicado. Aquí déjeme ponerle, regresando al estudio del hígado, patología. Un paciente que ya vimos uno con esteatosis, ahora un paciente con enfermedad metastásica, se ve aquí un corte anatomopatológico, la imagen por ultrasonido de aspecto nodular, vean estas imágenes que están aquí, otras de mayor tamaño que están aquí entre las cruces, o este otro caso que es mucho más severo y que tiene múltiples lesiones de aspecto nodular redondo que prácticamente ocupan la totalidad del hígado, muy similar a lo que estamos viendo en la tomografía computada de este caso, que es diferente, y también otro caso que es visto por resonancia magnética. ¿Cómo sabemos qué es resonancia magnética? Fácil. Este caso tiene contraste, por eso se ve la aorta blanca. La resonancia magnética en esta secuencia, que es un T2, se ve el líquido blanco también. Los líquidos donde estén son blancos, como el estómago, como la aorta, con la vena cava, como el líquido cefalorraquídeo. Los líquidos que tienen mucho movimiento en esta secuencia sí se logran ver, pero las lesiones que tienen edema y necrosis también se ven. No tienen contraste. El contraste, cuando se utiliza, mejora mucho la sensibilidad, de tal forma de que si vemos estas lesiones habitualmente con el contraste, llegamos a tener un incremento de hasta 30% de mayor visualización. Cuando tenemos un paciente con cirrosis hepática, el cuadro es clásico. Un paciente con ascitis, como es el caso de este lado, un hígado chiquito. En la tomografía se ve el lóbulo hepático derecho pequeño, lobulado, un lóbulo hepático izquierdo prominente, grande. Cuando le ponemos contraste en la tomografía computada podemos encontrar estas lesiones que pueden corresponder con hepatocarcinoma y que es un hepatocarcinoma en un paciente cirrótico. Entonces, la evolución, pacientes con hígados pequeños, antecedentes de hepatitis o de hepatitis por virus o hepatitis autoinmune, e inclusive la evolución de un hígado graso puede llevar a tener una cirrosis también, que no es muy típica como esta, pero que sí puede progresar a la presencia, sobre todo en hepatitis C, B, a la adquisición de un hepatocarcinoma. Los estudios de imagen en especial son bien útiles para poder llegar a un diagnóstico temprano de hepatocarcinoma en pacientes que ya tienen este riesgo. Lesiones benignas del hígado. Aquí he puesto imágenes en ultrasonido y en tomografía con contraste de una hiperplasia nodular focal, de un adenoma hepático. Son muy similares realmente, aunque el comportamiento por la tomografía computada sí es diferente. En el ultrasonido tenemos algunas desventajas. Se está tratando de usar los ecorrealzadores, que son el contraste del ultrasonido, pero significa siempre el incrementar el costo. Cuando tenemos todavía métodos de imagen como este, sí es posible meterlos para hacer esto. La hiperplasia nodular focal, típicamente de esta morfología, con una cicatriz central, muy típica. Lesiones sólidas, pero irregulares del adenoma, con reforzamiento suave, no es rápido, a diferencia de este que es mucho más rápido, suave, más lento, de tal forma de que toman muy buen contraste y todavía persiste después de que pasó la fase venosa, que este caso es de una fase venosa. Y este último caso, que es un hemangioma hepático cavernoso. Típicamente, se ven hiperecogénicos, bien delimitados, y cuando le ponemos contraste, el reforzamiento va de afuera hacia adentro.
Eso es típico de los hemangiomas cavernosos. Este caso tiene 1 y 2. Las fases tardías de los hemangiomas siempre van a demostrar a que se van a borrar. Los vemos en la fase arterial, los vemos muy bien en la fase venosa, pero en la fase tardía se van a borrar, van a ser isodensos al resto del parénquima. Todas estas son lesiones benignas y todas tienen que ser analizadas con mucho cuidado para no hacer pasarlos o no diagnosticarlos como hepatocarcinomas. La vesícula biliar es un órgano que definitivamente es territorio del ultrasonido. Es un órgano muy accesible, se puede ver con de veras mucha facilidad. Tiene variantes anatómicas como estas que estamos viendo aquí. Esta es una morfología como pera. Esta es una morfología alargada como mazo, flexionada en el cuello, flexionada doble en el cuello, un pliegue en el cuello, un pliegue en el funduc, al cual esta morfología le llamamos engorro frigio. Y es importante de analizar que no tengan ecos en su interior y que la pared sea delgada. ¿Cuánto es delgada? Siempre menos de 3 milímetros. Los diámetros de la vesícula biliar pueden variar muchísimo. Hay diámetros que son alargados hasta 10 centímetros. Pero lo más importante es que el diámetro transverso no sea mayor a 5 centímetros. Cuando una vesícula tiene diámetro mayor a 5 centímetros, esto lo podemos calificar con presencia de datos clínicos de un hidrops vesicular. Que cuando encontramos algo adentro siempre lo tenemos que caracterizar, como esta imagen ecogénica que se encuentra muy pegada a la pared. No proyecta sombra acústica posterior, lo podemos calificar como un pólipo, pero también puede ser un grumo de colesterol en un paciente que tiene un problema endocrinológico. Este paciente que tiene este acúmulo de ecos, hay una sombra acústica suave, engrosamiento de la pared, en un paciente que tiene colecistitis. Este paciente con un hígado graso severo, la imagen apenas visible de la vesícula porque tenemos 1, 2, 3 cálculos que hacen una sombra acústica muy importante y que además se acompaña de un franco engrosamiento de la pared en paciente que tiene un hígado graso severo y tiene una colecistitis aguda litiásica. La vesícula biliar y las vías biliares se ven muy bien con la resonancia. Esta es una imagen de colangioresonancia. Tienen una capacidad de diagnóstico muy alta. Las ramas derechas, las ramas izquierdas, el hepático común, el colédoco, el conducto virsum, el cístico que está aquí. Tiene la posibilidad también de hacerlo girar en diferentes planos. Tiene la posibilidad en un momento dado de diagnosticar lesiones pequeñas en pacientes que han sido colecistectomizados, lesiones pequeñas y que son las ocasionantes de dolor y también de ictericia. Como se ve en el esquema, piedras que están en el trayecto del colédoco y que aquí se demuestran muy bien. Otro paciente que tiene dilatación de vías biliares intrahepáticas y tiene defectos como este,
el colédoco distal está de calibre normal, el conducto Wilson está de calibre normal, y al ir por esta imagen obtienen un cálculo de este tamaño en la colangio. Pacientes en los que no se pudo hacer tal vez la colangioresonancia, pero tenemos un ultrasonido con una dilatación del colédoco y una imagen ecogénica que hace sombra acústica. Diagnóstico: colédocolitiasis. Tratamiento: entrar por endoscopía en un equipo, canalizar, meter una canasta y sacar los cálculos que estén ahí. Páncreas. El páncreas es hasta cierto punto difícil de ver por ultrasonido, pero se puede ver. Completo lo vemos en alrededor del 30-40%. Incompleto lo vemos en otros 50% y dejamos casi un 20% sin poder verlos. A veces menos, eso depende mucho de la habilidad de las personas. Sin embargo, la tomografía computada es el método de elección para ver páncreas. ¿Por qué razón? Porque lo podemos desdoblar, verlo en toda su extensión, ver la relación que tiene con la vena esplénica y con la llegada de la vena mesentérica superior, ver la densidad que tiene el parénquima y ver el comportamiento después de contraste, y también ver el conducto colédoco distal. Tiene mucha facilidad de verse esta imagen. A veces tenemos oportunidad de ver estas lesiones: colédoco distal muy dilatado y una lesión hipoecoica en cabeza de páncreas. Sospecha: cáncer de cabeza de páncreas. Tomografía computada, excelente para ver el involucro de elementos vasculares, que lo hace operable o no operable, la lesión como tal primaria, y obviamente el meterlo a un estudio complementario como es el PET-CT, en donde la actividad metabólica nos habla de malignidad al encontrar estas imágenes de alta captación que se llevan a cabo por el consumo importante de glucosa que tienen los cánceres malignos. Cuando tenemos un paciente con pancreatitis, siempre tomamos como referencia la escala de Baltasar, que en este caso es modificada a partir de la década de los 2000, y en el que se agregan estos otros dos conceptos. Esta primera tabla surge en más o menos 1987 y fue útil, muy útil, y sigue tomando en cuenta para calificar el grado de afectación que tiene el páncreas. Grado A, páncreas normal. Grado B, pancreatitis edematosa, como es este caso en el que está aumentada el tamaño. Grado C es la primera, edematosa, más cambios extrapancreáticos, que es el edema que se ve alrededor en la grasa. Y grado D, cambios extrapancreáticos severos, incluyendo una colección líquida
como se ve en este caso, aquí con contraste, se ve el páncreas y todo esto es líquido alrededor. Y grado E, que son colecciones extrapancreáticas múltiples o extensas. Esta clasificación original no incluía el grado de necrosis. La pancreatitis puede evolucionar a una necrosis por infarto debido al proceso inflamatorio y fue después cuando se modificó agregando estos grados. Sin necrosis, con el contraste endovenoso, menos del 30% con necrosis, 30 a 50% de necrosis y más del 50%. A eso se le asigna puntos 0, 2, 4, 6 y en conjunto con los puntos obtenidos por el gradaje original de Baltasar se obtiene lo que se llama ahora índice de severidad tomográfica para la pancreatitis. Veamos el caso. Este es un grado C. Colecciones, grado D. Este paciente ya le ponemos un problema porque tiene la misma densidad aquí que acá. Por lo tanto, el páncreas está necrosado y tiene más del 50%, ¿sí? Y por lo tanto, el índice de severidad de estos pacientes están así. Tiene colección, sería cuando menos 3 puntos y tiene necrosis de más del 50%, 6 puntos, serían 9. Y si nos vamos al índice de severidad, entre 7 y 10 tenemos porcentaje de complicaciones en 92% y esto va ligado de la mano con el grado de mortalidad. Ya bajó, antes se morían mucho más. Las medidas que se utilizaban en terapia intensiva han mejorado mucho para que estos pacientes no mueran como antes morían. Sin embargo, este índice de mortalidad asociado a 92% de complicaciones predecibles debido a que tenemos una necrosis importante y una gran afectación parenquimatosa, nos lleva a un 17, casi un 20% de posibilidades de que ese paciente no la logre y fallezca. Entonces, para eso nos sirve. La tomografía computada en páncreas es una de las utilidades más importantes que tiene para poder diagnosticarlo. Y esto es una complicación del paciente que tiene necrosis, que se infecte, se llene de aire, y que obviamente es una de las causas. Un paciente que tiene pancreatitis con colecciones e infección tiene un índice de mortalidad de 90%. Cuando analizamos el vaso, que es otro órgano que tenemos en el hemiabdomen superior, siempre vamos a buscarlo en la fosa esplénica que se encuentra lateral al estómago. A veces vemos la cola del páncreas ahí metida en el ilio. Y lo importante es revisarlo, que la ecogenicidad sea homogénea, contornos regulares. Este tiene una forma en C, este es un arco, más plano, y este es grande, un vaso grande. Cada paciente es diferente, cada vez que vemos un vaso, ese sí es diferente, tanto en posición, por ejemplo, este está muy sufrénico y este no está tan sufrénico. Puede ser más lateral e inclusive más posterior. Siempre hay que tener la curiosidad de buscarlo en alguno de esos sitios. El vaso en la tomografía computada, aquí tienen las modificaciones también. Sufrénico, la morfología muy similar a la que veíamos en el ultrasonido, muy posterior, pequeño, una forma arriñonada. Y este vaso que acaba de salir hace unos días aquí en el servicio, en el que está segmentado, está dividido. Se llama, es un vaso fragmentado. El término es fragmentado. Esto es una variante congénita, no es enfermedad. Es una variante congénita de la presentación del vaso. Algo de patología, un vaso que mide más de 500 centímetros cúbicos, como es este caso y como es este caso, se le llama esplenomegalia franca. Hay artículos que mencionan que la esplenomegalia en pacientes pequeños, como son chinos, nuestra raza indígena,
Con 350 ya podemos considerarlo esplenomegalia. Sin embargo, no está muy claro y no hemos terminado de analizarlo como para establecerlo como tal. Casos. Este paciente tiene un infarto esplénico en una esplenomegalia, 2 focos por isquemia. Este paciente con una ruptura de vaso, se hizo grande el vaso definitivamente, y además tiene un hemoperitoneo asociado. Y este paciente con una resonancia magnética, si recuerdan, este es un T2 porque el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, las venas se ven blancas, y tiene una lesión en el vaso, en su porción posterior, redonda, con un halo hipointenso y contenido líquido, un quiste. Los riñones. Los riñones se encuentran siempre en el retroperitoneo, relacionados con el hígado, con el vaso, detrás de la cola del páncreas, sus elementos vasculares que le surten de cada lado, y son muy sensibles a la aplicación del contraste. Prácticamente en forma inmediata empiezan a excretar el contraste y dan estas imágenes bellas en donde la fase cortical se nos hace evidente y la fase medular se puede distinguir perfectamente en todos los sitios del riñón. Cuando esto falla es porque el paciente tiene una enfermedad. La más común es pielonefritis. Aquí está el hilio renal, que tiene grasa en el seno renal y los elementos vasculares de los dos lados. Esta es morfología normal. Un corte coronal de tomografía computada en donde se ve los contornos, casi siempre es más regular el riñón derecho y casi siempre tiene una jiba lateral el riñón izquierdo, que es variante anatómica. Los riñones pueden presentar algunas lobulaciones sin pérdida de parénquima y estos se llaman lobulaciones fetales. Algunos tienen estas bandas hipoecoicas que pueden ser secuelas de una enfermedad inflamatoria. Pueden haber quistes. Siempre medimos los diámetros mayores y siempre analizamos el seno renal en búsqueda de defectos o de dilatación del sistema pielocalicial. Hay lesiones que se pueden ver en las radiografías con contraste, como es esta tomografía lineal que hace muchos años hacíamos y que todavía hacen algunos centros de imagen, en donde se ve el defecto radiolúcido ocasionado por quistes simples, planchamientos por quistes simples que se encuentran entre los ramas del sistema pielocalicial, otra imagen de rechazo por otra lesión quística y esta muy típica de desplazamiento total del sistema colector ocasionado por una enfermedad poliquística del adulto. ¿Cómo se ven por ultrasonido? Enfermedad poliquística del adulto, muchos quistes alrededor, casi todos corticales. Un gran quiste en el polo inferior del riñón izquierdo, aquí se ve el borde posterior, el anterior, el hígado, el polo superior. Otro quiste de menor tamaño, de localización al polo superior y con aspecto ligeramente pediculado. Quistes por tomografía computada medulares, un quiste gigante del polo superior del riñón derecho, otro quiste gigante que abre el sistema pielocalicial del riñón izquierdo. Quistes que tienen complejidad, como es este caso, en donde tenemos un nódulo, son hiperdensos. ¿Refuerzan algo con esto? Aguas, ya no necesariamente son quistes, pueden ser tumores que tienen comportamiento quístico. Y son importantes que lo analicemos con tomografía, con ultrasonido e inclusive con resonancia magnética si es necesario. Este paciente es la representación
por tomografía de la enfermedad poliquística que habíamos visto, donde las grandes lesiones, inclusive una de ellas calcificadas, se encuentran en toda la extensión de ambos riñones. Infecciones crónicas, bueno, más o menos crónicas, son pacientes que empezaron con una pielonefritis y terminan haciendo un absceso del parénquima renal que se llama carbunco. Y pacientes que han tenido infarto renal y que ya van en fase de retracción. Cáncer renal. El cáncer renal todavía se sigue utilizando el estadiaje que aprendimos desde hace mucho tiempo, donde el tumor está limitado a la cápsula, ¿sí? Está limitado a la cápsula, pero mide más de 7 centímetros, grado 1, grado 2. Ha rebasado los límites de una vena y se metió a la vena renal y empieza a invadir la vena cava inferior, grado 3, y grado 4, rebasa los límites de la cápsula, rebasa la fascia alrededor, se va más allá del tercio proximal de la vena cava inferior infrahepática, y a eso se le llama grado 4. Su morfología, lesiones redondas, como sucede en esta imagen de patología, pueden ser ecogénicas, son heterogéneas, refuerzan con el contraste en forma importante cuando lo hacemos por tomografía computada, igual estas dos, y la mayoría, en 85% de las veces, son tumores de células claras. Terminando, el hemiabdomen superior constituye un área anatómica diversa, compleja, pero es fácil de estudiar. Los métodos de imagen, en especial el ultrasonido, tienen un papel preponderante en el estudio de todos los órganos sólidos de la región. Les podré decir que de cada 10 consultas que llegan al servicio de ultrasonido provenientes del servicio de urgencias, pidiéndome mi abdomen superior, no nos piden riñón. Más de la mitad son para ver vías biliares y vesícula biliar. El ultrasonido tiene gran facilidad para analizar vías biliares y en especial la vesícula biliar. El páncreas y las vísceras huecas son mejor analizadas por tomografía y por resonancia magnética, siendo más sensibles inclusive hasta en 30% más que el ultrasonido. No olvidar que en lo posible debemos evitar el uso de la radiación ionizante y optar por los métodos alternados.